Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Panamá de mis amores, sean todos bienvenidos a esta emisión de Zona 8, Tertulias y más. ¿Sabes algo, Arsenio? Nosotros el 2 de septiembre cumplimos 2 años de estar al aire acompañando a la audiencia a esta hora en Radio Hogar y por eso estamos muy agradecidos. Rubén Polanco está en la plataforma digital, nuestra querida pastora Portugal no nos acompaña hoy, Arsenio Samaniego está en los controles y Patricia Ocando Camino en la producción. Vamos a iniciar con esta reflexión. Muy seguramente nos hemos tropezado y vamos a seguir haciéndolo, nos vamos a tropezar, pero es la única manera de aprender dónde pisar. Vamos a orar. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. En Banco Nacional de Panamá, más que ahorrar es crecer. Es creer en el futuro, construir y avanzar. Porque cada moneda ahorrada es el comienzo de algo más grande. Es el emprendedor que inicia su negocio, el joven que gana independencia, la familia que se fortalece. Es prepararse, confiar y hacer posible tus sueños. Da el primer paso, abre tu cuenta ya. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. El invitado tiene la palabra. Tenemos en plataforma a Franklin Barría, él es productor de arroz panameño, está con nosotros para conversar sobre la situación que están viviendo ellos y que los tiene en el borde de la silla. Don Franklin Barría, bienvenido a los micrófonos de Zona 8. Cuéntenos los detalles que han motivado las preocupaciones que tienen ustedes en el sector arroz. Le escuchamos. Sí, muy buenos días. Gracias por la oportunidad que nos dan los productores de arroz. Gracias a los radioescuchas que están nuevamente a escuchar lo que está pasando realmente con el sector agropecuario, no solamente con el sector arroz, sino el sector agropecuario con toda la inclemencia del tiempo y con lo que los productores todos los días se enfrentan a todas las situaciones de seguir produciendo comida. Mira, para explicarte un poco la decisión que se tomó en el sector arroceros del país, donde ayer acudimos a la Asamblea de Diputados, a la Comisión Agropecuaria, a expresar nuestras preocupaciones por el sector y básicamente porque hay una situación muy delicada, hay una situación muy complicada para que haya una revisión realmente de lo que está pasando en el sector arroz. Nosotros empezando por decirte que una vez que el gobierno nacional del presidente Raúl Molino toma la decisión de quitar las compensaciones del apoyo que se le daba al sector, no era realmente que se le daba al sector, sino que se le daba al consumidor. De ahí parte de la situación. Nosotros, existe una ley, fuimos a la Asamblea para que se haga una revisión de la ley 17 del 2018 en la capítulo 4, donde habla que en caso de inclemencia del tiempo o haya dificultades por la seguridad alimentaria del país, se le tiene que hacer una compensación o un apoyo de un subsidio al sector. En ese sentido, nosotros ayer acudimos con una propuesta que hicimos en la cadena agroalimentaria, que fue propuesta a través de la cadena agroalimentaria del país, de la cadena de arroz, para que eso cogiera sentido y tuviera una validez. Esa propuesta se evaluó en la cadena, se votó a favor de que fuera propuesta a través de la Asamblea de Diputados, y lo que hicimos ayer fue tomar la iniciativa para que la Comisión Agropecuaria la evaluara.
Entonces, en ese sentido, nosotros como productores sentimos que la situación del sector arroz y en la propuesta que está hecha, se hace una evaluación que el 85% del sector arrocero en este momento está en un grave aprieto, está en una situación muy delicada y posiblemente la desaparición del sector. Sí. Y somos conscientes de que el país atraviesa por una situación de crisis económica, de situación, pero vamos a tener mayores problemas si el gobierno como tal no toma en consideración al sector. Nosotros seguimos produciendo con el mismo costo de producción evaluado por las autoridades del Instituto de Agricultura. El costo de producción oscila entre $2.508 la hectárea. El costo por producir un quintal de arroz es $26.40. Y imagínate, hemos tenido productores que en este momento han vendido arroz hasta $19, porque es lo que paga la industria. ¿Producto de qué? En los últimos meses que nosotros hemos estado peleando, que se han dado las importaciones que por ley no se deben de dar, se está haciendo sin consulta en la cadena alimentaria. Producto de que los aranceles bajaron, se ha hecho algunas políticas que se ha hecho del gobierno a través del Mercosur. Hay ya importadores que han traído arroz de Uruguay. Imagínate, en estos últimos 4 meses se han importado más de 1 millón de quintales. Eso provoca que el mercado se contenga, que los molinos no compren el arroz nacional, pongan el precio que ellos quieren y castiguen al productor porque no necesitan el arroz nacional en este momento. La ley es clara, la norma establece de que no se puede importar en tiempo de pre-cosecha ni en cosecha, pero imagínate si en este momento el Lima, que es nuestro mejor aliado, está importando 550,000 quintales de arroz. Entonces, y lo está trayendo en cáscara, que traerlo en cáscara lo que hace es ocupar los molinos que tiene la industria nacional, y producto de eso la industria nacional se retrae y no compra la producción nacional. Nosotros hicimos un llamado nacional a través de la Asamblea de Diputados. Tuvimos un apoyo total del quórum, de nuestra iniciativa a través de la Asamblea. Hoy se le hace un llamado al ministro que va a reunirse con nosotros y la Comisión de Agropecuaria. Vamos a plantear la situación. Sentimos que el gobierno nacional no ha hecho la evaluación real, porque los insumos siguen estando al mismo precio. Cuando recibíamos los incentivos no han bajado ni un solo centavo. Nosotros tenemos que producir con un riesgo muy alto. Estamos en la época del Niño ahorita, que tenemos una situación de sequía, de baneamiento, de hongos, de plagas, pero nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de las inversiones. Invertir $2.508 por hectárea, donde tú produces 100 hectáreas, estamos hablando que tú inviertes en ese sector una cantidad de dinero sin saber si lo vas a recuperar. Entonces, sentimos que el gobierno nos ha dejado solo en ese sentido. Nosotros le hemos dicho a las autoridades que es necesario que se haga una evaluación real del costo de producción, del consumo nacional y de las importaciones desmedidas que se han hecho. Entonces, ¿a cuánto que ustedes venden? ¿A cuánto les están comprando el quintal? Mira, ahorita hay productores que hemos demostrado con recibo de entrega de arroz, ayer se lo demostramos a la comisión, que hay productores que han vendido $19 y $20 porque los molinos estaban llenos y tenían arroz importado. Entonces, esto resulta que cuando tú tienes una cantidad de arroz que te está llegando de afuera, ellos se traen y no compran el arroz nacional. Entonces, ocupan los espacios, los silos, ocupan todo lo que tienen en la estructura, porque no son industrias grandes. Entonces, cuando llega un camión de un productor arroz húmedo y sucio, tiene que esperar 2-3 días porque tienen que bajar el arroz importado porque el barco no puede esperar. Entonces, todo eso provoca un impasse que nosotros como productores nos perjudican enormemente. Pero el quintal les cuesta $26, ¿no? Producir el quintal. Producirlo cuesta $26.40. Wow. Producirlo. Y lo estamos vendiendo ahorita. El mercado ha mejorado un poquito, está entre $25.50 a $27, que es lo que está ahorita. Pero un 2% para una inversión que tú hagas por hectárea, el 2%, eso yo siento que es una injusticia por el productor. Y nosotros, si te va bien, porque el clima
el cambio climático llegó y no sabemos cuándo va a llover. Imagínate, hay una productora que tuvo 36 días que no le cayó una gota de agua en su parcela, inclusive en el mes de septiembre. Entonces, estamos contra las cuerdas. Va a haber una desaparición si el Estado, el gobierno como tal, no hace algo. Créeme que va a desaparecer más del 50% de este sector este año, y el otro año nos vamos a ver con problemas, porque cuando no hay arroz allá afuera en Uruguay, donde lo traen, no hay arroz allá, o ellos consiguen un mejor mercado, Panamá no va a tener que comprarlo más caro, y entonces eso sí va a afectar realmente al consumidor. Y le estamos diciendo a las autoridades, señores, pongan atención a lo que se está haciendo, pongan atención a lo que está pasando, porque el sector arrocero está en una crisis en este momento. Los productores no van a invertir más si están perdiendo dinero, y créeme que para nosotros esto ha sido perjudicial. Entonces, hemos hecho un llamado a través de nosotros con los dirigentes del país. Hoy vamos a reunirnos, creo que va a estar inclusive el ministro del MEF, para ver qué situación vamos a arreglar con esto, porque la otra situación que fuimos a pelear ayer es que a la fecha que vamos, y se supone que el presidente de la República en una conferencia de prensa dijo públicamente que se tenían los recursos suficientes para pagar al sector. En este momento se le deben al sector arrocero más de 20 millones de dólares. No sabemos por qué nos pagan. Y lo que sí nos preocupa es que el año fiscal ya termina en estos meses, y si tú no usas el dinero que lo tiene el MIDA, lo vamos a perder. Entonces, le hemos dicho a las autoridades, señores, agilicen los procesos, ya tienen 3 meses después que el presidente de la República dijo esto, y todavía no se le termina a pagar al sector arrocero. No sabemos el por qué, no entendemos cuál es la demora. Sabemos que a veces los papeleos es complicado, que el gobierno tiene situaciones diferentes, hay situaciones que demoran, pero lo que no entendemos es por qué no se le hace el pago rápido, que eso provoca que los productores muchos tienen esperando esos recursos para pagar a las casas comerciales. Las casas comerciales no le dan crédito porque no les han pagado, no pueden usar sus dinero porque el gobierno no ha pagado. Entonces, eso ha provocado también un problema en el sector arroz. Sí. Y yo pienso que es hora de que las autoridades, que el país sepa que no es los productores que estamos pidiendo ninguno 750. Nosotros lo que necesitamos es que el gobierno evalúe el sector arroz desde este momento. La ley que está ahí nunca se ha reglamentado, no sabemos por qué no la reglamentan. Es una ley que prevé que el sector arrocero siga trabajando, pero lamentablemente las autoridades no han tomado decisión por eso. Hoy vamos a reunirnos con el ministro del MEF, el ministro de la Comisión Agropecuaria, el ministro de Desarrollo Agropecuario, para ver qué decisión toman con relación al sector arrocero. Polanco tiene una pregunta. Adelante, Rubén. Sí, licenciado Barría. Quería consultarle precisamente qué propuestas van a plantear precisamente en ese acercamiento con las autoridades de gobierno. Entiendo, por lo que explica, que el precio al que están vendiendo el quintal de arroz crudo casi que de a malas cubre el costo de producción. Ustedes plantean que mantener el precio, aumentar el precio del quintal de arroz. ¿Qué alternativas van a plantear? Mira, nosotros le hicimos una propuesta por escrita bien definida y le dijimos la crisis por la cual estamos atravesando. Todas las importaciones, te estoy hablando que en los últimos 3 meses se ha importado más de 1 millón, porque acuérdate que los aranceles bajaron, y tú puedes importar pagando el arancel, porque de afuera el arroz estaba barato y lo traían de Uruguay, puesto aquí te salía económico. Entonces, lo que le estamos pidiendo a las autoridades es que haya una regulación y que todas las importaciones pasen por la cadena agroalimentaria. Aquí se hicieron importaciones desmedidas, o sea, aquí habían barcos que entraron sin consultarle a nadie, solo porque pagaban el arancel y traían el arroz que le daba la gana. Entonces, nosotros le estamos pidiendo a las autoridades que todas las importaciones que se hagan a través de la cadena agroalimentaria de arroz. Que todas las autoridades sepan cuánto arroz hay, porque en este momento tenemos arroz hasta febrero y no entendemos por qué quieren seguir importando. Entendemos que la importación les representa a ellos una utilidad, le representa ganancia, le representa, pero queremos que esto se regule. Entonces nosotros realmente, si producimos un quintal en 26.40 y me lo pagan a 25, estoy perdiendo 1.40. Si la producción es buena, porque todavía nosotros seguimos produciendo en este momento
103 o 105 quintales por hectárea. Si sacas menos, créeme que ese productor perdió hasta su casa, porque muchos productores hipotecan su casa para poder seguir produciendo arroz. ¿Por qué el arroz extranjero está barato y el panameño es tan caro, señor Barría? Sí, imagínate, imagínate Uruguay. En Uruguay todo el arroz es riego. Nosotros, todo el arroz, el 90% de la producción de arroz nacional es secano. Dependemos del sol y dependemos del agua. Si no te llueven 10, 15, 20 días, créeme que perdiste el 80% de tu parcela. En Uruguay tienen sistemas de riego en todas sus parcelas. Nosotros producimos en invierno, cuando se tiene que producir en verano, pues el sol es muy necesario para el arroz. En Uruguay producen 240 quintales por hectárea. Nosotros solo producimos 103, 105 quintales por hectárea. O sea, hay un desbalance, porque imagínate, en el tiempo que se firmaron los tratados de libre comercio con Estados Unidos, quedó un recurso que eran $1.000 millones para impulsar, mejorar y tecnificar el sistema de arroz en Panamá. ¿Qué se pasó con esos dineros? Se perdieron. No puede ser. Allá Riegos de Remigio Roja, no sé cuántos empezaron, y nunca se hizo un sistema de riego realmente efectivo para los productores de arroz. Entonces, ¿y qué se hizo el dinero? El dinero de esos $1.000 millones, ¿dónde están? Se perdió, o sea, no sabemos a dónde está, no sabemos en qué se invirtió, no sabemos quién se lo llevó, pero realmente hoy pagamos las consecuencias esas, porque Dios. Cuando el ministro de Comercio habla de que no debemos de mencionar el pasado, porque nosotros siempre le decimos, tenemos que traer el pasado, porque en el pasado estamos pagando las consecuencias hoy de lo que pasó en el pasado. Entonces, nosotros no podemos competir con Uruguay, nosotros no podemos competir con Guyana, nosotros no podemos, porque esos países tienen sistemas de riego. El arroz es una planta acuática. Nosotros tenemos la oportunidad cuando llueve bien, cuando el invierno y no hay sol, se nos banea el arroz. Hay productores que en una parcela que tienen bonita, se banea el 50%, ya pierdes ahí el 50% de la producción. Entonces, el sistema nuestro para producir arroz no está contemplado, ni siquiera lo tiene la agenda del gobierno nacional. Entonces, nosotros les seguimos diciendo, quieren que nosotros seamos eficientes y eficaces, pero si tú no nos proporcionas, mira, solamente por decirte, pide un préstamo al Banco Nacional para hacer un sistema de riego, ¿qué te van a decir? Para eso no tenemos financiamiento. Entonces, ¿cómo quieren que el sector arroz nosotros seamos eficientes y eficaces si el sector arroz no recibe el apoyo que debería recibir? No, que les dimos $800 millones para la compensación. Esa compensación vinieron en el tiempo de la crisis del COVID, cuando aquí el único que sacó la cara por el país fueron el sector arrocero, que no dejamos de producir. ¿A cómo nos llegaba un quintal de fertilizante? Llegó a costar hasta $60. Como un productor, por eso vino la compensación, para que el arroz que se consumía en el país no se subiera de precio y el consumidor no sintiera el golpe de ese aumento. Entonces, ¿cómo nos van a decir a nosotros los productores de arroz que mal utilizamos 800 millones? Eso no lo mal utilizamos. Pregúntenle a las casas comerciales que nos venden los insumos cuánto le costaba traer un contenedor. Entonces ahí podemos hablar de quién fue el beneficiado en esta situación del COVID y por qué nosotros recibíamos esa compensación. Pero aquí es muy fácil de decir que los productores fuimos los únicos y los molinos fueron los únicos beneficiados. No, aquí hubieron las casas comerciales, pueden preguntarle a cómo nos vendían los insumos, porque no había manera de comprarlo. Y para poder producir arroz, tú tienes que tener en el momento preciso los insumos agrícolas. Hace poco las autoridades dijeron en alta voz y con mucha fanfarria que no se iba a importar arroz, que el arroz estaba vigilado y que iban a evitar que entrara arroz ilegal. ¿Esto se ha cumplido? Mira, nosotros en ese momento le aplaudimos al presidente de la República porque habían 3 barcos que estaban anclados por allá afuera que iban a entrar, porque ya ellos habían pagado el arroz, se suponía, y tenían todo preparado para traer el arroz, inclusive violando las leyes de este país. Nosotros como sector arrocero del país le hicimos un llamado al país, a las autoridades, íbamos a interponer denuncias porque estaban violando la ley. La ley es clara y es para cumplir. Entonces le dijimos, bueno, si ustedes traen ese arroz, nosotros vamos entre todo el sector arroz a poner una denuncia al gobierno porque están incumpliendo la ley y están violando la ley.
el presidente sanamente salió a decirnos, bueno, miren, vamos a parar todas las importaciones. Pero ¿qué pasa con esto? Agarran y el Lima empieza a traer el arroz, entonces lo hace el gobierno. Entonces no entendemos que acaban de traer 550,000 quintales de arroz de Brasil. Hicieron, o sea, ahorita los molinos están topados porque hubo un molino que es el que nos beneficia a nosotros, recibió el 80% de la cuota que se trajo. Entonces ese molino tiene varios hilos ocupados. ¿Qué va a pasar en este momento? El molino, como tiene suficiente arroz allí, va a decir, mira, ahora nos están aplicando una cantidad de tablas que tú no tienes idea, impureza, humedad, grano entero, grano quebrado. Entonces, cuando bajan a pagarte el arroz, te lo pagan a 20, a 23 dólares, porque tienen suficiente arroz y no lo necesitan. Entonces, esas son las situaciones que el gobierno no entiende. Que el molino dice que es para Lima. Ese molino le entregó arroz a Lima todo el tiempo. No hace falta arroz, no necesitan traer arroz. Teníamos arroz suficiente hasta febrero, sino que son insistentes porque es un negocio. Ellos están ganando en esas importaciones 20, 25 dólares por quintal. Porque al consumidor, tú nunca has visto que el arroz le ha bajado porque han traído arroz barato. Nunca ha llegado al consumidor. Yo no entiendo por qué las autoridades de gobierno no evalúan estas cosas. Si el arroz lo traen barato, que le ponen aquí a 17, 18 dólares el quintal, ellos, ¿por qué no le llega al consumidor a 50, 45 centavos? Nunca le llega. Entonces, esas son las incertidumbres que tenemos nosotros como sector, porque el productor sí tiene que pagar las consecuencias de unas malas prácticas que se dan con las autoridades de nuestro sector. Entonces, nosotros queremos realmente que la Asamblea de Diputados, a través de la Comisión Agropecuaria, haga una evaluación y se pongan a ver qué va a pasar, porque nosotros tenemos números claros. Nosotros en el sector agropecuario son más de 295,000 empleos que generamos. Solo el sector arroz emplea más de 140,000 personas, más de 45,000 directos. Entonces no entendemos cómo ellos no evalúan que va a haber una crisis nacional si el sector arroz desaparece. Doctor Barría, una pregunta antes de las dos finales. La primera es, ¿quién exactamente o quiénes se están beneficiando con la importación ilegal, con bajarle el precio a los productores? ¿Quién se queda con el dinero del sector arroz? Mira, tú sabes que nosotros siempre hemos dicho que aquí los favores políticos siempre se tienen que pagar y de alguna manera se pagan. Aquí hay 4 o 5 importadores que solamente tienen 2 secretarias y un grupo de gente que están alrededor de ellos, que son los políticos, que no sé quiénes son los que benefician directamente, pero aquí hay alguien que está detrás de esto que sabemos. ¿Quién es? Inclusive, nosotros hemos dicho que hasta la misma agroindustria está en esta situación de haciendo las importaciones directas ellos mismos. Pero aquí hay empresarios que se van y te compran a través de un búnker, te compran un barco de 450,000 quintales de arroz, lo traen aquí, lo ponen aquí a 18 dólares, se ganan ellos 4 o 5 dólares, se lo venden a la industria nacional o se lo venden a los supermercados y se ganan esos 15, 20 dólares cuando se lo ponen al consumidor. Entonces, le estamos beneficiando a los productores de otros países, no están beneficiando al sector realmente que tendría que beneficiar, es comprar el arroz nacional y pagarlo bien. Nosotros aspiramos, inclusive le hemos dicho al ministro, nosotros para no perder el arroz tienen que pagarlo de 32 dólares en adelante, si no, para nosotros va a ser pérdida. Don Barría, la otra pregunta es, ¿qué tiene que hacer el sector para modernizarse y poder competir con los productos internacionales que están entrando porque son más baratos? Tampoco nos vamos a disparar en el pie, tenemos que mejorar nosotros también. ¿Qué hay que hacer? Mira, nosotros en unas cantidades de reuniones les hemos dicho a las autoridades del sector, imagínate pues a dónde vamos a llegar, que inclusive el mismo Ministerio de Desarrollo Agropecuario le quitaron del presupuesto 70 millones de dólares. O sea, no le aprobaron, le quitaron, en vez de ponerle, le quitaron. Ayer discutíamos eso, ¿por qué si es el ministerio que tiene que ver, por qué el presupuesto es tan irrisorio? El IDIAP, $1 millón para investigación. O sea, no puede ser posible. Imagínate, nosotros estamos usando semillas que tienen más de 15 años de estar en el sector. O sea, yo he visitado a Colombia, he visitado Brasil, he visitado República Dominicana y esos países
Todos los años sacan una variedad. En Colombia tienen variedades resistentes al cambio climático, a sequía, a agua, a hongo. Nosotros aquí tenemos semillas que usamos de 1993, 94, todavía estamos usando. No puede ser. Los plasmas se han degradado, ya no tienen el potencial para hacerle resistencia al cambio climático. Pero pues, el lidiar con $1 millón para todo el país, no hay manera, o sea, no hay forma. Y nosotros tenemos que buscar la manera. Nosotros hemos estado buscando la forma y le hemos dicho, nosotros aquí tenemos semillas de riego que nos las proporciona el FLAR, pero semillas de riego para secarnos no funciona. Hemos tecnificado, hemos buscado un mecanismo, pero pues el cambio climático, ya te digo, nosotros estamos sembrando de invierno cuando debe ser verano. Dime, solamente en el país el 10% tiene riego. Si el arroz de riego, ¿por qué el 10%? ¿Por qué las autoridades, en vez de estar invirtiendo en situaciones que no deberían, vamos a experimentar con 20 productores de cada provincia, con un lago, con captación de agua, no sé, pero buscar la manera, pozos, porque en Nicaragua ha aumentado el sistema de producción de arroz a punta de pozos de agua, pero aquí tenemos que hacerlo nosotros los productores. Nosotros los productores tenemos que invertir en carreteras, tenemos que invertir en equipos nuevos casi todos los años, porque los equipos que están, como los trabajamos de invierno, se degradan se dañan muy fácil. Entonces, es un cúmulo de situaciones anómalas que hemos tenido los productores de arroz, pero las autoridades, el que llega con una política nueva. En 5 años se cambió lo que venía el otro haciendo, porque lo vamos a hacer mejor nosotros. Y mira, es una situación engorrosa por la cual nosotros atravesamos los productores de arroz. Y ya los productores, imagínate, habían 3.000, 3.500, y ahora más van por 1.800 productores, y el otro año habrán 500, 600, no sabemos. Pasó igual en Costa Rica. En Costa Rica acabaron con el sector arrocero. Hoy están pagando el arroz a $1.10 la libra. Entonces, quieren eso para Panamá, desaparecer el sector. Los importadores están empeñados en desaparecer el sector arrocero, o la industria con los supermercados creen que pueden comprar el arroz más barato afuera para traerlo y venderlo al precio que está. No sabemos. O sea, nosotros tenemos esa incertidumbre porque realmente no creemos que se esté buscando una solución a largo plazo para el sector arroz. Una pregunta final, don Barría. El precio actual, usted dice que algunos cuando ya tienen los silos llenos lo compran $20, $23, hasta $19 algunos. Cuando la cosecha está buena y hay buen clima y todo anda bien, pierden por lo menos $1.40 porque se los compran a 25, siendo que cuesta $26.40 el quintal producirlo. Con esa situación, en vista de la reunión que tienen hoy, y usted dice que puede costar $32 el quintal, todo esto no involucra subirle el precio al consumidor y que estemos pagando mucho más de lo posible con el arroz, la gente que lo consume. ¿Qué hacer para que no tenga que pagar los platos rotos el consumidor? Mira, nosotros siempre hemos dicho que nosotros el mejor aliado que tenemos es el consumidor. El sector arrocero, hemos empeñado nuestro trabajo para que no le llegue... Mira, a una industria producir un quintal maquilar un quintal de arroz, la industria se está quedando con el 50% de que vaya a tener el productor. ¿Por qué? Porque nosotros como productores le ponemos sucio y húmedo. Ellos tienen un proceso que hacer. Ellos de cada quintal le están sacando 75, 70 libras, lo que el quintal de la libra de arroz, porque también ellos no pierden nada. Imagínate, anda a comprar un saco de cascarilla, te lo venden en 50 centavos. La polidura es de ellos, la venden a $10, $15 el quintal. La puntilla, el arrocillo, todo lo venden. El arroz no se le pierde absolutamente nada. Lo que nunca hemos entendido, por qué al consumidor le llega. Aún ellos, cuando castigan al productor, cuando compran arroz barato, el arroz nunca baja. Así ellos es. tienen que, el gobierno tiene que buscarla. Y le hemos dicho al gobierno nacional, las autoridades, hagan una evaluación real. Póngase, bueno, en Lima compra el arroz a $65 el quintal y lo vende a 25 centavos. Yo no sabemos cómo es esa fórmula para que el gobierno siga perdiendo dinero en ese sentido. Nosotros no, o sea, vender y poner al pobre panameño a hacer fila para que compren 5, 10, 15 libras de arroz en unas filas que tienen que madrugar a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Oye, pueden buscar la manera, otra fórmula, le hemos dicho, que el consumidor lo pueda conseguir en todos los supermercados, en las tiendas, para ver qué va a pasar, porque también se convierte Lima en un competidor con la industria nacional o con
o con los supermercados. Entonces hay que buscar una manera de que el consumidor le llegue el arroz realmente a lo que cuesta, porque aquí el arroz quedó a libre oferta y demanda. Tú puedes venderlo al precio que te diga y nadie te puede decir nada. Entonces, si te das cuenta, los últimos meses han dicho que el arroz que están vendiendo tiene mal olor, que sabe mal, que tiene gusano, pero ese arroz importado que se trae de otros países que nos trajeron de Estados Unidos, ese arroz tenía 4 o 5 años de estar en los silos. Como no les funciona a los Estados Unidos, nos los mandan a nosotros barato y la industria la compra, la procesa, el IMA la vende y te das cuenta de los resultados que tienen en la feria. Entonces, todo eso, le hemos dicho, el arroz nacional no tiene comparación. Nosotros producimos uno de los mejores arroces del mundo, lo produce Panamá, y la mejor calidad, pero nos pagan el precio, la industria nos paga el precio que ellos quieren y el precio que nosotros hemos negociado, inclusive le hemos dicho, pongan un techo y un mínimo para el arroz. No lo hemos podido conseguir con la industria, no hemos podido saber cuál es el precio real, ni sabemos cuánto es la utilidad de ellos, pero no deben de tener pérdida porque siguen comprando el arroz. Sí. Y nosotros consideramos que el Estado tiene que meter las manos en este momento en esto. Gracias a Franklin Barría, él es arrocero, nos está hablando de la situación desde el punto de vista del productor, de los precios a los que se pueden vender los quintales de arroz aquí en Panamá, uno de los productos más consumidos por los panameños. Hoy tienen una importante reunión con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario a ver si se encuentran soluciones a la situación actual. El arroz sigue entrando al país, en arroz importado, afectando con esto a los productores nacionales que tienen semillas de hace 15 años o más. Él habla de semillas de los años 90, imagínense ustedes, que se están utilizando cuando hay semillas modernas que resisten el cambio climático y pueden producir mejor, ojalá que no sean cancerígenas, por supuesto. Entonces, toda esta situación está sobre la mesa en un país donde parece apostar por el comercio y no por el sector primario de producción para garantizar la comida de la gente. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con nuestro siguiente segmento. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. La Universidad Católica Santa María la Antigua, Facultad de Humanidades y Teología, invita a las 26ª Jornadas Teológicas, 100 años de la provincia eclesiástica de Panamá, Santa María la Antigua, Esperanza para nuestra patria. Miércoles 10 de septiembre, conversatorio sobre Santa María la Antigua con los panelistas, doctora Amparo Graciani García desde España y el profesor Luis del Cid de Panamá, y conferencia María en el Arte y la Arquitectura Sagrada con el expositor profesor Francisco Barrios. Auditorio Padre Benjamín Ayeshu de la USMA desde las 6 de la tarde. 26ª Jornadas Teológicas de la USMA. Te esperamos. Despertar Empresarial, espacio dedicado a promover el emprendimiento, llega a ustedes por cortesía del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo IPACOP. Y hoy que es día de emprendimiento, les voy a contar acerca de una emprendedora de una pequeña empresa que existe en Argentina. Esa empresa se llama idem.lau. Lau es por Laudaro, es el que ha inspirado todo eso. Y la creadora se llama Mirta. Mirta es la mamá de Laudaro. Laudaro sufre de parálisis cerebral y entonces a Mirta le costaba mucho trabajo vestirlo y todo por sus condiciones físicas de Laudaro. Entonces un día Mirta se puso a pensar y a coser, porque a ella lo que le da es la costura. Y le cosió, le hizo con su costura que tanto le gusta hacer y desarrollar unos trajes, una ropa excelente para poder vestirlo fácilmente por sus condiciones de parálisis cerebral. Y entonces es así como creó su pequeña empresa con ropa para gente especial, linda y especial como Laudaro. Luego le fueron pidiendo más ropa, cosas especiales, impermeables porque allá llueve mucho, chamarras porque en Argentina hace mucho frío y todo para gente que tiene ciertas condiciones, como el caso de Laudaro es que usa silla de ruedas y entonces es difícil vestirlo en la silla de ruedas y todo eso. Así que esta empresa nació de la necesidad de ayudar a quien más quiere. Piénsenlo, emprendedores o quienes quieren ser emprendedores. Esta historia es bien linda. Laudaro se llama el que
inspiró todo eso y la empresa es idem.lau. Búsquenla en internet. ¿Ok? Chao. Que tengan excelente día. Despertar Empresarial llegó a ustedes por cortesía del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo IPACOP. Siga con nosotros en Más de Zona 8, Tertulias y más. El invitado tiene la palabra. Era un diplomado sobre liderazgo femenino. El tema del diplomado, de liderazgo femenino, es empodera tu campaña con inteligencia artificial y resiliencia digital. La persona que nos va a hablar de este asunto es la exdiputada y activista provida Corina Cano. Bienvenida, licenciada Cano, a los micrófonos de Zona 8. Cuéntenos por qué es importante un diplomado de liderazgo femenino y después nos metemos en el tema digital. Primero, ¿por qué? ¿Por qué es necesario este diplomado? Adelante. Sí, mira, muchas gracias por esta oportunidad de poder llegar a muchísimas personas. Mira, nosotros nos hemos enfocado en este tiempo y en este momento. Yo siempre he dicho que los tiempos de Dios son perfectos y me he puesto siempre en una posición donde definitivamente uno trata de promover que las personas pues se involucren con la política, aun cuando se habla tan negativamente del sector político. Yo creo que el tema no es la política, sino quienes ocupan los cargos políticos al hacerlo de una manera incorrecta. Sin embargo, este diplomado busca precisamente que la capacitación, el entrenamiento, la transparencia, la honestidad, buscar la manera de que las mujeres nos posesionemos también de los cargos políticos de una manera bien entrenada. Nosotros tenemos como organización la Asociación Panameña de Parlamentarias y Exparlamentarias de Panamá. Tiene realmente más de 20 años de existir y desde esos 20 años hemos celebrado 9 diplomados, de las cuales en estos 9 diplomados y de estos últimos diplomados tenemos inclusive más de 15 o 18 personas que hoy día ocupan cargos políticos, ganaron las elecciones tanto para diputadas como para representantes de corregimiento y alcaldesas. Sí. Es importante el diplomado porque el diplomado te da una visión actualizada y moderna de lo que es la política, cómo debe ejercerse la política, que es posible ejercer la política de forma honesta, de forma correcta, con conocimiento, con capacitación y que además con todo el conocimiento moderno y actualizado, pues que definitivamente nuestro diplomado lo está dando. Un asunto que siempre ha sido motivo de diálogo, cuando no de pugna, ¿no? Es la participación de la mujer en la política precisamente. Y no siempre se llenan las cuotas de candidaturas y cuando van a las candidaturas no siempre las electas llenan el techo esperado, ¿no? ¿A qué se debe eso aquí en Panamá, licenciada, según su punto de vista? Yo pienso, en principio, la mujer de por sí piensa muchísimo meterse en la política, por diversas razones. La mujer por naturaleza, y no quiero sonar excesivamente feminista, por decirlo de una manera, pero lo soy, la mujer cuando está en el tema político, lo digo por mi experiencia personal inclusive, estamos pendientes de nuestros hijos en la escuela, de nuestra familia y la comida, de que tengan sus comidas al día, de que la casa esté en orden, de que las cuentas estén pagas y además ejercer la política de una manera correcta y además cumpliendo puntualmente con nuestras responsabilidades en el sector político. Entonces la mujer
le siente mucho temor, y con justa razón, porque nosotros fuimos, imagínate, yo fui de las candidatas mujeres a la política en el 2024, en las elecciones del 2004, yo fui la sexta mujer candidata más violentada políticamente a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Atacada. Atacada, sí. Hubo un estudio que hizo una organización internacional sobre las candidatas mujeres que participamos en el 2024, y yo fui la número 6 de todas las atacadas a nivel nacional. Sí. Entonces, cuando una persona ve eso, la mujer de por sí, ese es el principal temor, porque si usted me pregunta ahorita si yo quisiera someterme nuevamente al escrutinio político para optar por un cargo político, yo lo voy a pensar, porque realmente la familia sufre, el esposo, los hijos, los papás, todo el mundo sufre, y cuando las cosas son injustas, pues más todavía, ¿no? Sí, sí. Entonces sí. la mujer siente mucho temor a ser señalada, nos cuidamos muchísimo de no ser cuestionada, o cuestionada, pero de una buena manera, porque Sí, por claro. supuesto el que está en el tema político va a estar cuestionado siempre, ¿no? Pero el tema es que la mujer primero se resiste a participar en el tema político, también precisamente por ese temor a ser cuestionado. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, nos tenemos que quitar un poco esa etiqueta de que, si usted se da cuenta, ¿quiénes son las personas que promueven a los varones en la política? La mayoría, y me atrevo a decirlo con propiedad, son mujeres. Claro. Las activistas políticas, el 80% de las activistas políticas, ya sea que el candidato sea hombre o mujer, son mujeres. Entonces, ¿por qué la mujer no se atreve a ir a ese espacio político? Bueno, esa es parte de la razón de lo que decía, la parte personal, la parte familiar, y por otro lado, el tiempo que le tienes que dedicar, porque también hay otro tema. Si un varón se recorre el país a buscar los votos, la esposa, ¿qué dice? Tranquilo, él está buscando los votos para ganar las elecciones el día de las elecciones. Pero cuando la mujer es la que sale, llega después de las 10 de la noche, tiene que ir a una carretera para Chiriquí o para Herrera o para cualquier lugar del país, por lo menos nuestras amigas, la de las comarcas, por ejemplo. Ah, no, pero si es después de las 10, 11, 12 de la noche, ¿qué hace esa mujer en la calle a las 12 de la noche? Sí. Entonces, ese es el tema que cuesta un poco más. Entonces, esa mentalidad hay que cambiarla, tanto en el hombre como en la mujer. Porque la mujer de por sí, se lo digo porque lo he escuchado, déjame, mejor, vamos a hacer esto rapidito porque tengo que llegar por lo menos antes de las 10 de la noche a mi casa, porque ya después mi esposo empieza a preguntar qué es lo que estoy haciendo. O déjame mandarme una foto contigo para que vea que estamos aquí llena de papeles y que estamos aquí en el centro político trabajando. Ese es el tipo de cosas. Usted no ve a un hombre preocupado por tomarse una foto con el grupo de personas que están haciéndole la campaña, porque no siente esa presión de que en su casa están pensando que quizás él está en algo incorrecto afectando sus deberes conyugales. No, ese es parte de los temas que la mujer piensa mucho, el incorporarse a la política. Pero precisamente este diplomado busca eso, busca no solamente entrenar a la persona en los aspectos de tipo digital o inteligencia artificial, como es parte de nuestro contenido, sino también ver todo lo que tiene que ver con la seguridad digital, porque sí hay ataques digitales que son mucho más fuertes. Mira, nosotros hicimos hace poco un estudio de la violencia psicológica digital, no solamente en el ámbito político, sino a nivel general. Y resultó tener muchos más elementos violentos la parte digital que la parte psicológica personal.
Porque cuando una persona ataca a otro psicológicamente, le insultan, le dicen o algo así, la persona que está recibiendo el ataque es la única que quizás está escuchando el ataque. Lo hace por teléfono, lo hace por WhatsApp o lo hace personal. Claro. Pero en digital, todo el mundo tiene acceso al ataque digital sin límites. Ok. Y que además una persona todos los días se levante pensando cuál va a ser el ataque de hoy. Y lo primero que hace es buscar su celular a ver si hay un ataque hoy. Sucede. Y eso causa estrés, causa distracción, una serie de cosas. Entonces todo esto lo estamos tratando de enfocar de tal manera de que la persona esté preparada no solamente para abordar una campaña digital a través de las redes sociales y la inteligencia artificial, sino además cómo defenderse dentro, a través de la ciberseguridad. Y no solamente eso, vamos a abordar la parte emocional, porque las mujeres de por sí, por nuestra naturaleza, somos emocionales y nos afecta muchísimo que hablen de uno de alguna manera. Adelante, Rubén. Sí, exdiputada, precisamente ese tema, trasladándolo al ámbito político, lo que comentaba hace un momento, porque se da mucho, sobre todo entre figuras públicas de puestos de elección popular, llámese diputados, representantes, alcaldes, que en el medio de su gestión o de su labor como diputados, alcaldes, representantes, son atacados a través de redes sociales, y ya eso es el común denominador. ¿De qué manera esto también lo pudieran incluir dentro de este diplomado, ¿no? O tratar dentro de este diplomado. Mira, efectivamente, dentro del diplomado nosotros hemos tratado de abordar estas partes que son reales, porque no es un diplomado doctrinal ni un diplomado teórico. La protagonista es la que participa en el diplomado. Nosotros en esta oportunidad, en los otros diplomados siempre hemos tenido uno que otro varón que se inscribe, pero en esta oportunidad, hasta donde llevamos el diplomado, todas somos mujeres. Yo, a pesar de que lo promuevo y soy la presidenta de la organización, este es mi segundo diplomado que participo como estudiante, porque realmente considero que cada día tenemos que tener mayor información sobre eso. Como le decía, tenemos varios abordajes. El abordaje de la resiliencia política, el abordaje del liderazgo femenino. ¿Por qué del liderazgo femenino? Ojo, nosotros buscamos la manera de que el liderazgo no lo veamos como una competencia con el varón, porque no es una competencia con el varón. Es como tú exaltas tus habilidades, tus destrezas en el sector político para poder posesionarte ante el electorado. Pero eso requiere varios aspectos. Requiere el aspecto de cómo hacerlo de forma digital, de forma física, las visitas en tus comunidades, y además de cómo manejarlo emocionalmente. Las mujeres a veces, por nuestra parte emocional, tendemos a contestar y actuar de forma mediática cuando tenemos que pensar mejor cómo pueden ser nuestras respuestas. Inclusive a veces mandamos un comentario o un chat muy emocional, pero tenemos que entender ahora con la nueva era digital de que eso queda allí, le toman una capture a tu mensaje y al final eso termina siendo un mensaje que te puede favorecer o te puede beneficiar. Entonces, lo importante de esto es que el abordaje que se le está dando, como le decía, habla no solamente del promover el liderazgo femenino, porque le puedo decir que las participantes que tenemos ahora, hay de Chiriquí, hay de Bocas del Toro, hay de las comarcas, porque es híbrido y presencial, o sea, tiene la parte virtual y la parte presencial. El que puede ir presencial va presencial, y el que no, pues se puede conectar. Y la práctica, como es digital, como es una práctica que tú aplicas mucho la parte digital, la persona pues desde el mismo lugar donde se encuentre puede
tener acceso a la herramienta y poder avanzar en su entrenamiento. Entonces, hemos incluido todo lo que tiene que ver cómo elaborar un proyecto desde el punto de vista de ambiente, por ejemplo, y la parte emocional, como les mencionaba, que también está incluido dentro del diplomado. Licenciada, una pregunta casi al final, y que quiero plantearla de la mejor manera para que no sea malinterpretada. Todos los políticos de alto perfil, porque no puedo generalizar, pero sí los de alto perfil, son cuestionados principalmente porque tarde o temprano caen en estas prácticas que uno considera inadecuadas, corruptas, grises al menos, ¿no? Por no decir corruptas, ¿verdad? Hay algunos que por lo menos son grises sus procederes y se les ataca por aquí y por allá por estos cuestionamientos a sus proceder. Y estas mayorías de mujeres de alto perfil caen también en estas críticas porque se tropiezan con alguna mala conducta o por lo menos cuestionable. Si tienen algún tipo de análisis que hayan hecho de todas estas mujeres que han logrado altos cargos, ¿por qué terminan contra el paredón? Cuando las críticas sean justas, porque hay muchas también que podemos decir que las críticas son injustas, ¿no? Pero sí porque se perdió algo por aquí, porque no se hizo lo que se tenía que hacer, porque sus decisiones son erráticas, ese tipo de proceder. Y no es que sean mujeres, sino porque el grueso de la política en Panamá es cuestionada por sus malas prácticas o sus cuestionadas decisiones. Si se ha hecho un análisis por esa línea. Sí, por supuesto, pero le voy a decir algo, las críticas y los ataques son mucho más fuertes que la de los varones, porque hoy en día estamos viendo con mucha frecuencia esa situación donde las mujeres pues definitivamente están siendo muy atacadas. Ojo, no estoy defendiendo a nadie y no digo si son ciertos o no, pero realmente esto se busca cuestionar. Precisamente estos diplomados lo que buscan es eso, que la mujer sea consciente de que aún así, aún cuando hay un tema de promover la igualdad o la equidad entre el hombre y la mujer, nosotros tenemos muchos más factores que todavía culturalmente hablando nos cuestionan mucho más, porque las mujeres que ocupamos cargos o las mujeres que estamos involucradas en el sector político, el electorado, y eso lo tengo que decir honestamente, el electorado apuesta a que la mujer, ella no se va a atrever a hacer esto, ella va a hacer esto, ella no. Entonces, el tema es que tenemos un nivel de credibilidad alto y por eso que las que aspiran a formar parte del factor político también tienen que cuidar que sigamos manteniendo ese alto nivel de transparencia, honestidad y rectitud. Ella no se va a atrever a hacer esto, yo confío, porque las mujeres promovemos temas sociales principalmente, ahora nos estamos metiendo más a promover temas comerciales y empresariales por la cantidad de empresarias que han logrado destacarse a nivel nacional e internacional. Entonces todo esto forma parte de lo que hay que hacer. Entonces no se trata de promover no solamente a un político joven o a una política joven, sino una política joven preparada y que no sepa y que no tampoco promueva el relajo y el tema de que por caer bien, por decir, no se trata de eso, se trata de hacerlo cada día mejor, más profesional y más capacitado para poder que no haya mayores cuestionamientos, porque así como la mujer, las personas apuestan a que la mujer va a hacer las cosas con honestidad y rectitud porque tiene todavía esa imagen de credibilidad, entonces también la juventud también tiene que enfocarse en eso. Sí. No queremos a un joven en la política que dice una cosa hoy y mañana dice otra y, lo que pasa es que metió la pata porque es joven. No. Queremos un joven preparado para ocupar los cargos también. Solo como comentario final, es cierto que cuando uno ve un policía de tránsito y ve que es mujer y cometiste una infracción, sabes que estás frito. Sí, no puedes hacer nada. Ya te van nada que hacer.
Exactamente. Es así. Gracias a la exdiputada Corina Cano, que nos ha hablado de este diplomado que hay. El teléfono de la persona que está interesada en participar del diplomado o de los módulos, porque también puedes hacerlo por módulo, por cómodo. Hay entre $75 y $100 el módulo, porque el diplomado sí tiene un costo superior por todos los módulos, pero puedes llamar al 6217-1212. Repítalo. 6217-1212. Llamando a ese teléfono 6217-1212. Todos los detalles. Todos los detalles. Muy bien. También tenemos una página que es aparlexpa.org. Ahí puede encontrar toda la información. Aparlexpa, así. Aparlexpa con Asociación Panameña, Asociación de Parlamentarias y Parlamentarias de Panamá. Aparlexpa.org. Y ahí está el link con todos los detalles del diplomado. Muchas gracias, licenciada Cano, por esta conversación tan amena y tan ilustrativa que nos ha permitido esta mañana en Zona 8 Tertulias y Más. Vamos a la pausa para Escena Matutina. Ya volvemos a Zona 8 Tertulias y Más. Escena Matutina. Tome nota de lo que será noticia en las próximas horas. Bueno, ya no vamos a tener tiempo de pasar las notas que teníamos como principales para hoy, porque ya se nos acabó el tiempo, pero sí comentarles rápidamente lo que fue ayer en la Catedral, la coronación de Santa María la Antigua de manos del obispo de Sevilla, arzobispo de Sevilla. Fue un acto. Cuéntanos eso, Eduardo. Te iba a preguntar casualmente que estuve viendo por ahí, por encima en redes sociales. Estuvo muy bonito eso por allá. Muy bonito, una corona que fue hecha por orfebres sevillanos, con oro de la gente aquí en Panamá, panameños y extranjeros. Siempre me hace recordar esto, Patricia. Panameños y extranjeros que dieron sus oros, sus aretes, sus esclavas, sus mancuernas, hasta sus dientes de oro, los entregaron para que esta corona fuera realizada, y vino esta belleza de obra, esta obra de arte, porque es una obra de arte, que fue colocada sobre la cabeza de la imagen de la Virgen. Y el arzobispo dijo algo muy bonito, que no se le está poniendo una corona a una estatua, ¿no? Sino se está rindiendo culto y veneración a una persona que ha acompañado a los panameños a lo largo de 512 años, que es la Virgen María, y a través de ella, pues siempre ella es camino hacia su Hijo Jesucristo. Ahí estuvo Mireya Moscoso, porque fue la presidenta cuya gestión se realizó esta solicitud a la Santa Sede para que declarara a Santa María la Antigua como patrona de Panamá. Estuvo el arzobispo emérito José Dimas Cedeño, que fue el arzobispo que hizo las gestiones ante la Santa Sede. Y por supuesto todo el colegio episcopal, los vicarios nacionales. Fue una apoteósica ceremonia. Estaba abarrotada la catedral y afuera de la catedral había centenares de personas viendo esto en pantallas gigantes y escuchándolo todo. Fue de verdad una ceremonia mucho más allá de las expectativas que todos teníamos. Con esto, hoy cerramos todo este ciclo de celebración de Santa María la Antigua, que empezó el 15 de agosto pasado. Lo cerramos esta noche con las jornadas teológicas en el auditorio Benjamín Ayachu de la USMA, donde se va a hablar de este tema, pues de la figura y la historia de esta advocación en Sevilla, que no se vea yo, es la Virgen de los Reyes Católicos, la de los Reyes de España. Ellos van una vez al año a esa capilla a rendir culto a esta imagen de Santa María la Antigua. Eso se va a conversar esta noche en estas jornadas teológicas ahí en la USMA. Y no quiero cerrar sin comentarle el nombramiento que ha hecho el presidente Rubén. Eso mismo le iba a decir, Eduardo. Sí, por favor. Importante eso. El presidente designó a los 2 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el caso de Gisela Gurto Ayala, como magistrada de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que reemplazaría al magistrado Cecilio Sedalice, que se le vence el periodo de 10 años el 31 de diciembre de este año, y al señor Carlos Villalobos. Carlos Villalobos, correcto. Carlos Villalobos como magistrado de la Sala Civil en reemplazo de Ángela Russo. Recordar que estas designaciones es por parte del Ejecutivo. Ahora estas 2 designaciones tienen que ir a ratificación en la Asamblea para la posterior de ser ratificado por la Asamblea, entonces tomar
posesión de sus cargos a partir del 1 de enero de 2026. Bueno, sería el 2 de enero, ¿no? El primer día hábil del próximo año. Así es. Y también por un periodo de 10 años. Así Reiteramos los 2 magistrados que acaba de designar o designó ayer el presidente José Raúl Mulino, Gisela Agurto, para la sala civil, para la sala tercera de lo contencioso administrativo de la Corte Suprema de Justicia, y Carlos Villalobos como magistrado de la sala civil de la Corte Suprema de Justicia. Ya está listo el padre Julián Marino Nieto, que él es el párroco de la parroquia San Martín, allá en La Chorrera, para Ríos de Agua Viva. Por ahí ya vemos a Patricia Ocando y a Celia Douglas tecleando el guión del noticiero del mediodía, y ya Arsenio nos va a contar qué tiene para la rocola esta tarde. Arsenio, ¿qué nos tiene? Yo gocé tanto. Hoy tenemos un mano a mano entre dos grandes tríos mexicanos, el trío de los tres Haces y los tres Reyes, un mano a mano entre esos dos tríos. Pasaron por mi vida, nunca supe si hubo estrella. Trío 3-3, vamos a ver cómo nos va con ese mano a mano que nos tiene Arsenio para esta tarde. Hasta aquí, Zona 8, tertulias y más del día de hoy. Eduardo Soto se despide en compañía de Rubén Polanco, Arsenio Samaniego y Pati Ocando Camino. Gracias a todos por su sintonía. El mundo su marcha perdió. Hasta aquí, Zona 8, tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Les esperamos en la próxima edición de Zona 8, tertulias y más.